Y el país se integra. En este momento vamos a escuchar a Juana Francis Bon, quien es activista en derechos humanos y también cofundadora de Mujeres de Asfalto, para conocer a detalles qué es lo que opinan las organizaciones pro derechos humanos sobre el caso de los niños de las Malvinas, especialmente en esta segunda reconstrucción de los hechos. Mira, realmente primero reconocer que el caso de las Malvinas es un duelo nacional, ¿no? Y ubicarlo como algo que ha venido pasando. El caso de las Malvinas además reflejó otros casos. Tenemos los casos de los chicos de Tachina en Esmeraldas y un sinnúmero de casos que han pasado además dentro del sistema carcelario, gente que ha desaparecido dentro del sistema carcelario. Es importante para nosotras señalar que la violación a los derechos humanos que ha estado pasando de forma sistemática alrededor de un tema de militarización del país y con argumentos armamentistas, porque realmente Ecuador no cuenta con un plan de seguridad real. Contamos con una estrategia armamentista de intervención territorial que ha permeado y que ha acabado, desgraciadamente, en tener los casos que estamos teniendo en estos momentos. Esta segunda reconstrucción puso en evidencia dolorosamente todo lo que las organizaciones sociales veníamos diciendo. Fue un caso donde el Estado, orquestado por el Estado, orquestado por la institucionalidad, actuó de forma racista y violenta sobre 4 niños, sobre 4 infancias negras. Porque además el perfilamiento racial no es accidental. Está acompañado de la estrategia armamentista y de militarización del Ecuador. Y el Estado ecuatoriano, y en este caso le corresponde al gobierno de Daniel Noboa reconocer que conocían del caso, conocían lo que estaba pasando, intentaron manipular el proceso, intentaron manipular las pruebas. Y yo creo que el estar detenido en estos momentos los militares, me imagino que la conciencia les está remordiendo y por eso obtenemos las declaraciones que estamos obteniendo. Yo creo que es un sentir colectivo en estos momentos el tema de exigir justicia, reparación y no repetición en este tipo de actos, porque desgraciadamente la impunidad está vigente. Y está vigente porque la institucionalidad está siendo orquestada en acompañar para justificar además la inexistencia, como te digo, mucho de este plan de seguridad y continuar actuando sobremanera así en comunidades que además están empobrecidas, que están en los márgenes del Estado. Porque hasta el momento las Malvinas cuenta con una intervención integral a partir de los casos, del caso de los 4 chicos. Pasó el caso del Guasmo y continúa en la impunidad. Y desgraciadamente sentimos que la institucionalidad no está funcionando. Entonces por eso obtenemos, primero las Malvinas continúa igual, la gente llorando, los duelos continúan, pero no había una intervención social, económica, que tú digas, oye, aquí hay un ejercicio del Estado, una intención de reparar el daño, porque además no es un daño solamente a las familias, sino que ha sido un daño a la comunidad y a la colectividad, y enfocándonos estrictamente en una población, que es la población afrodescendiente, la población negra en Ecuador. Y es una población, somos una población que además continuamos viviendo sistemáticamente, constantemente, actos de violencia racista por parte del Estado. Y un Estado que además no responde a las demandas, sino que más bien trata de manipular. Entonces, ahí la reflexión también es la institucionalidad a qué responde. Y este plan de seguridad ficticio que tiene el Estado, ¿a quién está acompañando? ¿A quién está protegiendo? ¿Quiénes son dignos de protección? ¿Quiénes son las personas dignas de seguridad? Entonces los negros, los afrodescendientes no somos. Nuestras familias no merecen cuidado, nuestras familias no merecen derechos. Entonces justamente, dolorosamente es a lo que nos bota, ¿no?, esta segunda reconstrucción. Por ejemplo, también, digamos, desde el inicio en que se dio a conocer el caso, el Estado, el gobierno, dio más bien este discurso, esta narrativa al inicio de que los chicos, los 4 niños, eran delincuentes, intentando como dar esta narrativa, exacto, criminalizando a los chicos. Esto también es parte de los estereotipos de estigmatizar a las personas afrodescendientes. Es que mira, el Estado implementó una estrategia para criminalizar a los 4 niños, pero también para criminalizar a la población negra. O sea, nos puso en la palestra como el sujeto peligroso. O sea, identificó un enemigo público y el enemigo público eran las infancias negras. Y ahora, ¿cómo reparan esa narrativa? Porque me vas a perdonar, pero es que no son solo los militares detenidos en estos momentos, ni los 4 que declararon, es el Estado. Y es el Estado que se tiene que hacer cargo de las muertes que han pasado alrededor de una militarización que además ha ido progresivamente la violencia creciendo en el Estado ecuatoriano.
no es que ha bajado, no ha bajado la tasa de homicidios, no ha bajado las desapariciones forzadas. Tenemos menos chicos y menos estudiantes en el sistema educativo. Tenemos una precarización del acceso a derechos en el Ecuador, sí. Y tenemos desgraciadamente plata que se está fugando a un sistema armamentista que no nos está dando respuestas. Entonces, realmente y honestamente, ¿qué estamos haciendo? Y lo otro que hay que poner sobre la mesa es que cuando hablamos de justicia y reparación, lo que estamos exigiendo las poblaciones negras y las comunidades en estos momentos tiene que ser la agenda prioritaria del Estado. Y el Estado tiene que hacerse cargo de que fue el Estado el que orquestó toda esta agenda de criminalización. El Estado invirtió recursos públicos en montar una agenda para criminalizar a 4 infancias negras. ¿Quién nos rinde cuentas de esa plata mal canalizada? Cuando la plata debería estar invertida justamente en reparar comunidad y en reparar una población que además continúa siendo este gobierno, con este Estado y con esta infraestructura, dándonos cada vez más golpes y violencia, que además limita nuestro acceso a derechos y limita como comunidad nuestro pensar en un futuro en un país como este, ¿no? Francis, también hay algo impactante dentro del caso y es en esta segunda reconstrucción de los hechos que los 4 militares de los 16 que están siendo investigados señalaron de forma detallada cómo los niños recibieron estas agresiones físicas, psicológicas. Ustedes al escuchar cómo se dio durante esos días, digamos, las últimas horas de vida de los niños, ¿cómo ven también ustedes que se haya dado estas circunstancias para ellos? Mira, lo que pasa es que nos han hecho naturalizar esta cultura del terror y del horror, y nos han hecho naturalizarla y justificarla, ¿no? Porque además, cuando empiezas a ver dónde se centra el debate, cuáles son estas preguntas que se empiezan a hacer alrededor de la crueldad de lo que se narra, porque es que es la crueldad de lo narrado. Por desgracia, nosotros nos quedamos como anonadadas por dónde, en qué momento nos perdimos como humanidad, en qué momento permitimos que en esto se transformara el discurso de seguridad, en la criminalización, en la tortura, en una tortura además desmedida, porque fue tortura a 4 infancias que no tenían armas, a 4 infancias que estaban transitando, a 4 infancias. No había argumentos, no existe un argumento que justifique este tipo de violencias, este tipo de delito, y sobre todo que con total cinismo el Estado ecuatoriano lo orquestara y lo acompañara, porque escuchas a un ministro de Defensa con unas disculpas que no fueron disculpas, y escuchaste a un presidente de la República decir que los nombraría héroes nacionales, o sea que sabías lo que había pasado, tenías claro y tenías la información completa de lo que habían hecho los militares. Entonces, desgraciadamente, ellos orquestaron esta cultura del terror. Ellos permitieron que esta crueldad narrativa se sostuviera y se mantuviera además sobre 4 infancias negras y sobre la comunidad afrodescendiente. Del trabajo de la Fiscalía, ustedes como organizaciones pro derechos humanos, ¿cómo han visto el trabajo de la Fiscalía dentro de este caso? Mira, hasta el momento yo creo que la Fiscalía está haciendo su parte y es actuar de forma transparente y respetando el debido proceso y no permitiendo la injerencia, porque además va a ser notable y visible donde existe injerencia del Ejecutivo en la Fiscalía. Y creo que hasta el momento han actuado sobre y como corresponde, aunque se dilataron cosas, y ahí yo quiero como que extender una felicitación al acompañamiento jurídico de CDH Ecuador y de lo que han estado haciendo en Guayaquil, sobre todo el abogado Fernando, porque ha permitido justamente que no quede en impunidad y no se silencien un crimen de tan horroroso como este, pero además que este tufo de la impunidad que lo encontramos constantemente en las instituciones no se continúe llevando en el caso. También parte de lo que se dio en la reconstrucción, tanto de la, digamos, primera ocasión y de la segunda, se destaca que los niños, aparte de ser violentados físicamente y también psicológicamente, fueron incinerados finalmente y también desnudados, se les despojó de su ropa. ¿Por qué tal vez se da este procedimiento? Ya hablábamos del uso de la fuerza pública, sí, pero ¿por qué desnudarlos y finalmente incinerarlos? Porque son sus mecanismos de tortura, es parte de la crueldad. O sea, el perfilamiento racial te ubicó como un enemigo público. Los militares están formados para eso. Desgraciadamente están formados para eso y su función no es el trato con la ciudadanía. O sea, desgraciadamente el horror no puede tener una justificación, ni tampoco tener una explicación. Eso que tuvimos ahí es una práctica que desgraciadamente la han permitido y la han realizado y la han sostenido de esta manera tan cruel. Pero además, cómo lo narran
y cómo lo intentaron, porque lo que quisieron hacer era desaparecer rastro. Por eso incineraron, por eso los cortaron en partes, les entregaron a sus padres a unos niños que ya no eran niños, eran partes de infancias. Y cruelmente, por eso insisto mucho, esta cultura del terror y del horror sostenida y mantenida y orquestada por el Estado, no tiene justificación y no tiene explicación. Y lo único que se exige en estos momentos es que exista justicia y reparación para las familias y las comunidades y que exista una corrección interna en el Estado ecuatoriano para que no se repitan estos hechos. Y la otra es que la militarización no ha funcionado. Entonces, el Estado ecuatoriano nos debemos desmilitarizar, porque no han dado resultados. O sea, no hubo control de cárceles, entre comillas, no ha habido ni siquiera recuperación del tejido social en las comunidades, no se ha plantado de forma real e integral los conceptos de seguridad. Y lo que tenemos es más crueldad en las calles, más detrimento del acceso a la vida digna y menos derechos todavía. Con estos casos se dice y se da a notar que la fuerza pública, especialmente los militares, no tienen estos protocolos de seguridad, no saben cómo actuar frente a cualquier circunstancia que encuentran, por ejemplo, los retenes o otras circunstancias que ellos pues hacen. Que ponemos sobre la mesa. La primera, que no existe un plan de seguridad, ni existió un plan de seguridad, y que además no hubo con las instituciones correspondientes para tratar y manejar el tema de seguridad, un asentamiento técnico de cómo manejar las comunidades. No se puede trabajar cultura de paz sin justicia social. No se puede trabajar cultura de paz sin los actores territoriales. ¿Cómo es posible que el Estado intente dimensionar el trabajar un tema de seguridad tan delicado y hacerlo alejado de los territorios y las comunidades? O sea, pensar en que solamente la compra de armas y camionetas para el tránsito de militares es hablar de seguridad. Ahí me estás hablando de mí de política armamentista, pero no me estás hablando de plan de seguridad ni de una intervención técnica responsable, consciente e integral hacia las comunidades. O sea, no hemos tenido nada de eso. Entonces, en este momento, yo creo que yo quitaría a los militares de las calles, porque no han servido. Y quitaría además hasta los presupuestos del IVA que se subieron y se alteraron y que encarecieron la vida y que nos está precarizando más, porque desgraciadamente no ha habido soluciones. Y más bien lo que replantearía, si es una sentada de ministerios ampliamente, para montar nuevamente, necesitamos montar una estrategia integral de seguridad y que funcione el país y reconocer las cosas que no han funcionado. En este momento, como escuchábamos a Francis Bon, quien es activista en derechos humanos y también cofundadora de Mujeres de Asfalto, señaló cuáles han sido estas situaciones que se han dado dentro del caso de las Malvinas y también sobre el actuar del Estado frente a lo que se ha dado en esta segunda reconstrucción de los hechos, en donde señaló Francis que es necesario que se analice nuevamente la fuerza pública y cómo se utiliza o se aplica a nivel nacional, ya que para ella el hecho de que se militaricen las calles no es necesario y también que se de unos, lo que serían protocolos de seguridad para que sepan las fuerzas públicas cómo actuar frente a diferentes casos. Y también recalcó lo que sería esta indignación por parte de las comunidades afrodescendientes y también de las organizaciones de derechos humanos ante lo que han anunciado o lo que han detallado 4 de los 16 militares investigados sobre esta reconstrucción de los hechos y cómo han amedrentado tanto física como psicológicamente a los 4 niños del caso de las Malvinas. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.